Batalla de Gog. Pero así como el fervor de la fe se fue debilitando en la cristiandad con el pasar de los siglos, así también sucederá en este milenio. Será un proceso lento, con avances y retrocesos. El reino de Dios deberá ser defendido. Es un reino espiritual que deberá ser defendido con armas espirituales. Habrá retrocesos y avances, derrotas y victorias. Pero al final, las grietas cada vez se mostrarán más claras, cada vez más preocupantes. Y al final Satanás seducirá en masa a los hombres de nuevo. El diablo siempre seduce a personas. Los grandes problemas vienen cuando es la sociedad entera la que ha sido seducida por su enemigo. Lo que a lo largo del milenio fueron batallas espirituales con armas del espíritu, al final acabarán siendo batallas materiales con derramamiento de sangre. Esas guerras previas conducirán a la guerra de Gog, cuya batalla definitiva pondrá punto final a la historia. ¿Por qué este segundo gran combate, Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10, se despacha en 4 versículos? Se está hablando de una guerra entre ese reino de Cristo y los seducidos por Satanás de entre las naciones, numerosos como la arena del mar. ¿Por qué después de haber descrito con sumo detalle todos los episodios previos al Armagedón, el texto resuelve el gran combate de Gog con tanta celeridad, si es un conflicto universal, el último conflicto armado de la humanidad, el que precede a la resurrección universal? Si este esquema de un apocalipsis en 2 fases es el verdadero, como ahora lo creo, es un hecho que de los 22 capítulos del texto joánico se dedican 15 capítulos a describir las plagas de la época previa al milenio, y 4 versículos a describir la época en que será soltado Satanás antes de la parusía. Insisto, 4 versículos. No era una errata. No tengo respuesta segura para ello, porque no nos lo dice el texto, pero sí que se pueden decir 2 cosas. 1. La brevedad del texto no indica la brevedad de ese periodo de tribulación. Alguien podría pensar que la razón de la poca extensión podría ser que esa segunda fase de tribulación quizás sea muy breve. Pero esta razón no es convincente, porque los 1000 años del reinado de Cristo también se describen en una columna que ocupa casi media página. Y no solo eso, sino que aquí se menciona a Gog. Este nombre solo aparece en el profeta Ezequiel, el cual sí que habla de Gog con más extensión, describiendo una etapa apocalíptica, la que me referiré más adelante. Con lo cual, San Juan no nos habla mucho de Gog, pero Ezequiel sí que nos cuenta más cosas. 2. Si el texto sobre Gog de San Juan hubiera sido más largo, hubiera provocado problemas interpretativos. La segunda razón que se puede esgrimir es que una narración detallada hubiera provocado intrincados, y quizá insolubles, problemas interpretativos entre esas 2 fases. Es decir, si el texto joánico ya hasta ahora ha sido una tierra donde muchos se han perdido aún relatando con detalle San Juan solo la época previa al milenio, si hubiera relatado las 2 etapas de tribulación con el mismo nivel de detalle, se hubiera convertido para los exegetas en un laberinto del que muchos comentaristas, quizá la mayoría, no hubieran sabido salir. Si ya ahora al leer el Apocalipsis tenemos dudas acerca de si algo debe ser entendido de forma literal o simbólica, no quiero ni pensar si a cada paso nos tuviéramos que preguntar si algo pertenece a la fase previa al milenio o a la posterior. Nos hubiéramos preguntado si las listas de signos estaban mezcladas o no, cuál era la relación entre unos signos y otros. El libro se hubiera sumido en una oscuridad densa, y el bien que hubiera podido hacer, recuérdense los fines del libro, habría sido mucho menor. Lo que sí que está claro
es que la interpretación preterista choca con el texto joáneo. Si la batalla de Gog ya sucedió, los datos identificativos de esta batalla son inexistentes. Por tanto, podría aplicarse a cualquier cosa y a ninguna. La interpretación preterista es buena, del mismo modo que la interpretación espiritual es buena si es añadida a la interpretación primaria, la real. La interpretación preterista y la espiritual se pueden añadir, pero no suplantar a la real. Incluso que el mar se transforme en sangre, por poner solo un ejemplo, admite una interpretación preterista. Tantas veces el mar de la humanidad ya se ha convertido parcialmente en sangre justo después de los 3 primeros sellos. Tantas veces estos sellos han sido ya abiertos en el pasado, pero eran sellos de un designio parcial, no los grandes y únicos 7 sellos del designio del fin de los tiempos. La batalla de Gog no ha sucedido. Así lo han entendido los comentaristas de los siglos pasados, y los nombres de Gog y Magog no ofrecen demasiada luz ni en el texto joánico ni en el texto de Ezequiel. Por más que uno lea Ezequiel 38 y 39, este es un episodio que permanece bajo el velo de Dios. Esos 2 capítulos no son nada esclarecedores leídos en nuestro tiempo. Quizá, cuando llegue el momento, esos 2 capítulos mostrarán clarísimos qué significan para la generación que viva esos acontecimientos. ¿Esta etapa de tribulación antes de la parusía será larga? Hay 2 datos interesantes. Los reunidos para la guerra serán numerosos como la arena del mar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Y cercaron el campamento de los santos y la ciudad querida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. La batalla del Armagedón no se dice que sea contra los santos, sino entre 2 poderes, mientras que la batalla de Gog sí que es una guerra religiosa. Y a eso se añade que los ejércitos congregados por Gog serán numerosos. Esas 2 cosas, calidad y cantidad, no se forman de un día para otro. La fase previa a esta batalla tendrá, por tanto, muchas etapas. La culminación será esa guerra final, pero parece muy sensato pensar que vendrá precedida de una etapa de alejamiento de Dios primero y después de tribulación. ¿Cuál es la ciudad querida? ¿Jerusalén? ¿Roma? ¿Otra ciudad que se convierta en el gran emblema y bastión del cristianismo? Si no sabemos con seguridad a qué templo se refiere la primera fase, la de la bestia, mucho menos podemos deducir a qué ciudad se refiere estando mucho más lejos en los siglos. Con todo lo visto, ¿qué duda cabe que el esquema real del texto joánico es más complejo que el de los resúmenes a los que estamos acostumbrados? ¿Por qué tanto detallismo de la primera etapa de la tribulación y una descripción tan somera de la segunda? 4 versículos. Ya lo he dicho antes, una posibilidad que no me convence mucho. Puede radicar en que la etapa de los septenarios sea mucho más cruel y larga, mientras que la etapa de Gog pueda ser, sí, una batalla, pero breve. Quizá en la primera tribulación habrá una gran necesidad de consolación, y en la segunda, a causa de su brevedad, no. Pero una gran guerra, como la descrita en la etapa de Gog, requiere unas fases en todo similares a las de la época del Anticristo. Por eso repito que la verdadera razón para ello considero que consiste en los problemas interpretativos que mayor extensión hubieran producido en los lectores. Me atrevo a conjeturar que la época de Gog será tan terrible como la del Anticristo, por su carácter universal. Precisará de un declinar gradual y largo de la fe. En esa época, los capítulos 38 y 39 de Ezequiel sí que estarán claros. Para todos aquellos que quieran leer estas referencias misteriosas, todavía, de este profeta, las coloco a continuación,
En el texto he señalado en otro color las referencias geográficas y las partes que me parecen más relevantes. Aunque por más que nos esforcemos, estas palabras están selladas hasta que llegue el tiempo. El esfuerzo resulta inútil, pues todavía no ha llegado aquello que hay que identificar. Ezequiel 38. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. 2. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, en el país de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Está marcado con rojo, Gog en el país de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. 3. Dirás, así dice el Señor Yahvé, aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. 4. Yo te haré dar media vuelta, te pondré garfios en las quijadas y te haré salir con todo tu ejército, caballos y caballeros, todos bien equipados, inmensa asamblea, todos con escudos y paveses, y diestros en el manejo de la espada. 5. Persia, Cus y Put están con ellos, todos con escudo y yelmo. 6. Comer, con todas sus huestes. Bet Togarmá, en el extremo norte, con todas sus huestes, pueblos numerosos están contigo. Y en esto que acabo de leer está marcado con rojo, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Persia, Cus y Put. Gomer, Bet Togarmá en el extremo norte. 7. Disponte y prepárate, tú y toda tu asamblea concentrada en torno a ti, y ponte a mi servicio. 8. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Después de muchos años vendrás hacia la tierra, cuyos habitantes escaparon a la espada y fueron congregados de entre una multitud de pueblos en los montes de Israel, que habían sido un desierto permanente. Desde que fueron separados de los otros pueblos, habitan todos en seguridad. 9. Tú subirás, avanzarás como un huracán, como un nubarrón que cubrirá la tierra, tú y todas tus huestes, y los numerosos pueblos que están contigo. 10. Así dice el Señor Yahvé, aquel día te vendrán al corazón proyectos y concebirás perversos planes. 11. Dirás, voy a subir contra una tierra abierta, marcharé contra gente tranquila que habita en seguridad. Habitan todos en ciudades sin murallas, sin cerrojos ni puertas. 12. Irás a saquear, a hacer botín, a poner tu mano sobre ruinas repobladas, en un pueblo congregado de entre las naciones, entregado a reponer el ganado y la hacienda, que habita en el centro de la tierra. 13. Sabá, Dedán, los mercaderes de Tarsis, y todos sus leoncillos te dirán, ¿a saquear has venido? ¿Para hacer botín has concentrado tu asamblea? ¿Para llevarte el oro y la plata? ¿Para apoderarte de ganados y haciendas? ¿Para hacer un gran botín? Y marcado con rojo está Sabá, Dedán, los mercaderes de Tarsis. 14. Por eso profetiza, hijo de hombre, dirás a Gog, así dice el Señor Yahvé, ¿no es verdad que aquel día, cuando mi pueblo Israel viva en seguridad, te pondrás en movimiento? 15. Vendrás de tu lugar, del extremo norte, tú y pueblos numerosos contigo, todos montados a caballo, enorme asamblea, ejército innumerable. 16. Subirás contra mi pueblo Israel, como un nublado que recubre la tierra. Será el fin de los días. Yo te haré venir entonces contra mi tierra
para que las naciones me conozcan, cuando yo manifieste mi santidad a sus ojos, a costa tuya, Gog. Y marcado con rojo está, dirás a Gog, vendrás de tu lugar del extremo norte, será al fin de los días, y Gog. 17. Así dice el Señor Yahvé: tú eres aquel de quien yo hablé antaño, por medio de mis siervos los profetas de Israel, que profetizaron en aquel tiempo, durante años, que yo te haría venir contra ellos. 18. Aquel día, cuando Gog avance contra el suelo de Israel, oráculo del Señor Yahvé, estallará mi furor. 19. En mi cólera, en mis celos, en el ardor de mi furia lo digo. Sí, aquel día habrá un gran terremoto en el suelo de Israel. 20. Temblarán entonces ante mí los peces del mar, y los pájaros del cielo, las bestias del campo, y todos los reptiles que serpean por el suelo, y todos los hombres de sobre la haz de la tierra. Se desplomarán los montes, caerán las rocas, todas las murallas caerán por tierra. 21. Convocaré contra él toda clase de terrores. Oráculo del Señor Yahvé. Volverán la espada unos contra otros. 22. Le castigaré con la peste y la sangre. Haré caer una lluvia torrencial, granizos, fuego y azufre, sobre él, sobre sus huestes y sobre los numerosos pueblos que van con él. 23. Manifestaré mi grandeza y mi santidad. Me daré a conocer a los ojos de numerosas naciones, y sabrán que yo soy Yahvé. Y marcado con rojo está Gog. Temblarán entonces ante mí los peces del mar y los pájaros del cielo, las bestias del campo y todos los reptiles que serpean por el suelo, y todos los hombres de sobre la haz de la tierra. Se desplomarán los montes, caerán las rocas, todas las murallas caerán por tierra. 21. Convocaré contra él toda clase de terrores. Le castigaré con la peste y la sangre, haré caer una lluvia torrencial, granizos, fuego y azufre. Ezequiel 39. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dirás: así dice el Señor Yahvé: aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. 2. Yo te haré dar media vuelta, te conduciré, te haré subir desde el extremo norte y te guiaré a los montes de Israel. 3. Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. 4. En los montes de Israel caerás tú, tus huestes y los pueblos que van contigo. Te he entregado como pasto a toda clase de aves de rapiña y a las fieras del campo. 5. En la haz del campo caerás, porque he hablado yo, oráculo del Señor Yahvé. 6. Mandaré fuego sobre Magog y sobre los que viven seguros en las islas, y sabrán que yo soy Yahvé. Y marcado con rojo está Gog, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré subir desde el extremo norte. Mandaré fuego sobre Magog. 7. Manifestaré mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No dejaré que vuelva a ser profanado mi santo nombre. Y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, santo en Israel. 8. He aquí que todo esto llega y se va a realizar, oráculo del Señor Yahvé. Este es el día que yo he anunciado. 9.
Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a quemar y a entregar a las llamas las armas, paveses y escudos, arcos y flechas, mazas y lanzas. Harán fuego con ello durante 7 años. 10. No irán ya a buscar leña en el campo, ni la recogerán en el bosque, porque harán el fuego con las armas. Saquearán a sus saqueadores y harán botín de sus depredadores. Oráculo del Señor Yahvé. 11. Aquel día yo daré a Gog como sepulcro en Israel un lugar famoso, el valle de los Oberim, al este del mar, el que corta el paso a los viajeros. Allí será entregado Gog con toda su multitud, y se le llamará Valle de Hamón Gog. Y marcado con rojo está: entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a quemar y a entregar a las llamas las armas, pavesas y escudos, arcos y flechas, mazas y lanzas. Harán fuego con ello durante 7 años. Aquel día yo daré a Gog como sepulcro en Israel, un lugar famoso, el valle de los Oberim, al este del mar, el que corta el paso a los viajeros. Allí será enterrado Gog con toda su multitud, y se le llamará Valle de Hamón Gog. La casa de Israel los enterrará para purificar la tierra durante 7 meses. 13. Todo el pueblo de la tierra será movilizado para enterrarlos, y ello les dará renombre el día que yo manifieste mi gloria. Oráculo del Señor Yahvé. 14. Luego se escogerán hombres que recorran constantemente el país y entierren a los que hayan quedado por el suelo, para purificarlo. Al cabo de 7 meses empezarán su búsqueda. 15. Cuando al recorrer el país alguno de ellos vea huesos humanos, pondrá al lado una señal, hasta que los sepultureros los entierren en el valle de Hamón Gog. 16. Jamoná es también el nombre de una ciudad, y purifiquen así la tierra. Y marcado con rojo es durante 7 meses. Todo el pueblo de la tierra será movilizado para enterrarlos al cabo de 7 meses y hasta que los sepultureros los entierren en el valle de Hamón Gog. Y Jamoná es también el nombre de una ciudad. Aquí el padre lo ha puesto entre paréntesis, tal vez, lo ha puesto entre paréntesis. Jamoná es también el nombre de una ciudad, y luego fuera del paréntesis, purifiquen así la tierra. Esto está en rojo. 17. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Yahvé: di a los pájaros de todas clases y a todas las fieras del campo: congregaos, venid, reuníos de todas partes para el sacrificio que yo os ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre. 18. Carne de héroes comeréis, sangre de príncipes de la tierra beberéis. Todos son carneros, corderos, machos cabríos, pingües, toros de Basán. 19. Comeréis grasa hasta la saciedad, y beberéis sangre hasta la embriaguez, en este sacrificio que yo os brindo. 20. Os hartaréis a mi mesa de caballos y caballeros, de héroes y de toda clase de guerreros. Oráculo del Señor Yahvé. 21. Así manifestaré yo mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que voy a ejecutar, y la mano que pondré sobre ellos. 22. Y la casa de Israel sabrá, desde ese día en adelante, que yo soy Yahvé su Dios. 23. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue deportada por sus culpas, que por haberme sido infieles, yo les oculté mi rostro,
y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. 24. Los traté como lo merecían sus impurezas y sus crímenes, y les oculté mi rostro. 25. Por eso, así dice el Señor Yahvé: ahora voy a hacer volver a los cautivos de Jacob, me compadeceré de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre. 26. Ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando vivan seguros en su país, sin que nadie los inquiete. 27. Cuando yo los haga volver de entre los pueblos y los recoja de los países de sus enemigos, manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de numerosas naciones. 28. Y sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna en su suelo sin dejar allí a ninguno de ellos. 29. No les ocultaré más mi rostro, porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, oráculo del Señor Yahvé. Las referencias geográficas presentes en estos capítulos afirman que Gog vendrá del norte. Vendrás de tu lugar, del extremo norte. Ezequiel capítulo 38, versículo 15. Aunque San Juan deja claro que Satanás soltado de su prisión saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, a Gog y Magog, y a reunirlos para la guerra. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 8. Es decir, será una guerra verdaderamente mundial. Aunque Juan mencione un príncipe que según Ezequiel está situado al norte en los capítulos de Ezequiel. Resulta curioso que San Juan diga Gog y Magog, porque Ma significa en hebreo tierra, y por tanto Magog significa tierra de Gog. Pienso que cuando dice Satanás seduce a Gog y Magog, lo que quiere decir es que seduce a ese príncipe y su reino, a ese gobernante y su estado. Esa expresión es como decir que a la guerra irá la bestia y su cabeza. Esta gran batalla acaba con el fuego cayendo sobre los ejércitos concentrados para atacar a los creyentes. Este detalle lo menciona tanto el profeta como el apóstol. El fuego del Armagedón y del final de la batalla de Gog, estoy convencido de que lo pondremos los hombres, las armas atómicas. Si ese fuego no es divino, se cumplirán las palabras de Dios a Noé. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 11. Aunque Dios se comprometió formalmente a no destruir la humanidad por un nuevo diluvio, el sentido del pacto es de no destrucción de la humanidad por el medio que sea. No tendría mucho sentido ese pacto si puede usar cualquier otro medio. Por eso Dios en el Apocalipsis, en su misericordia, envía castigos que hagan entender a los hombres. Pero no es Él el que destruye la humanidad. El texto de Ezequiel parece dar a entender que tras la batalla de Gog habrá un periodo de 7 meses en el que los fieles a Dios se prepararán para su venida, purificando la tierra, señalando los lugares donde están los cadáveres. La casa de Israel los enterrará para purificar la tierra durante 7 meses. Ezequiel capítulo 39, versículo 12. También tras el Armagedón se hizo silencio en el cielo como una media hora. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. El texto de Ezequiel parece indicar que antes de la parusía también habrá otro silencio. Por eso se habla de 7 meses de reflexión, oración y preparación de las almas para recibir al Señor que vuelve a su casa, como en la parábola. Hago notar que en su momento expliqué que esa media hora la interpretaba como medio año.
Curiosamente, Ezequiel habla de 7 meses entre la gran batalla y la fase siguiente. Y curiosamente, el texto de San Juan habla como una media hora. Bien es cierto que Ezequiel capítulo 39 versículo 9 y Ezequiel versículo 39 capítulo 14 indican que hay una espera de 7 meses y que después hay 7 años más. Quizá todo esto hay que entenderlo como que el espacio de preparación antes del milenio es de unos 6 meses y que el espacio de tiempo de preparación antes de la parusía sea de 7 años. Ambos periodos de descanso, 2 Sabbath, preceden al nuevo día del Señor. El primero durará 1000 años, el segundo siglo sin fin. San Juan no describe la fase previa a la guerra final, solo menciona que Satanás, soltado de su prisión, saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Pero si no lo hace el apóstol, sí que lo hace Ezequiel al hablar de esta época. Temblarán entonces ante mí los peces del mar, y los pájaros del cielo, las bestias del campo y todos los reptiles que serpean por el suelo, y todos los hombres de sobre la haz de la tierra. Se desplomarán los montes, caerán las rocas, todas las murallas caerán por tierra. Convocaré contra él toda clase de terrores, oráculo del Señor Yahvé. Volverán la espada unos contra otros, le castigaré con la peste y la sangre, haré caer una lluvia torrencial, granizos, fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, versículos 20 al 22. Encontramos en este texto del siglo VI a.C. el Apocalipsis sinóptico, repitiéndose muchos de los elementos de los septenarios, lo cual da a entender que la fase de tribulación del Apocalipsis de Gog será tan larga como la del Apocalipsis del Anticristo. Dado que Dios menciona a Gog al final de las Escrituras, en el texto joánico, resulta evidente que Él quiere que revisemos y reflexionemos el único texto en que se lo menciona en esas mismas Escrituras, el de Ezequiel. Del mismo modo que cuando Jesús menciona la abominación de la desolación, quiere que hagamos lo mismo con el único profeta donde se menciona esa expresión, que es en el libro de Daniel. Si bien además del profeta hay un libro histórico donde también se menciona esta expresión de la abominación, el primer libro de los Macabeos. En la presente obra, más adelante, trataré con calma acerca de estos pasajes. Con estas características de descripción de desastres, podríamos decir que disponemos de 2 textos apocalípticos breves en torno al texto del Apocalipsis extenso de 15 capítulos, el joánico. Podríamos volver a reconfigurar, otra vez más, lo dicho hasta ahora, viendo 3 apocalipsis en las Escrituras. 1. El Apocalipsis mosaico, las 10 plagas de Egipto. 2. El microapocalipsis evangélico, las profecías acerca de Jerusalén. 3. El texto joánico, el Apocalipsis por antonomasia. Visto así, la Biblia tendría 3 apocalipsis, uno al principio y otro al final de las Escrituras, más otro en su centro, en su corazón, que son los evangelios. La idea es bella, por eso la menciono. Los textos de Daniel o Ezequiel, el diluvio o la caída de Jerusalén, serían como satélites alrededor de los textos esenciales. A estas alturas, no hace falta insistir demasiado en que el último libro de la Biblia constituye un labyrinthus magnificus, un sello estética e intelectualmente formidable con el que Dios quiso concluir sus Escrituras.